Hola a todos, si les parece, voy a empezar para poder acabar la segunda parte hoy. ¿Está bien? Bueno, recapitulando un poco los, los objetivos de la clase, eran recordar los aspectos farmacológicos de los principales antimicrobianos, conocer el mejor tratamiento de las infecciones en cirugía y conocer las principales medidas de prevención para las infecciones quirúrgicas, así como conocer los integrantes de un comité de infección nosocomial. Entonces nos vamos a seguir en donde nos quedamos, que es en este caso clínico. ¿Alguno de mis compañeros me quisiera apoyar en esto? Sebas. ¿Te ayuda? ¿Quién? Nico. Hola, Ah, sí. Nico. ¿Te ayuda? Sí, adelante. En el caso número 2, paciente masculino de 55 años, ingresado hace 2 meses por cuadro de neumonía atípica adquirida en la comunidad, con PCR positiva para SARS-CoV-2, que ameritó intubación prolongada en la unidad de cuidados intensivos adultos, concluyó tratamiento con ceftriaxona, citromicina, oseltamivir, levofloxacina, actualmente a nivel ventilatorio con puntos nasales de 2 litros, saturando 93%, con cuadro de diarrea en más de 6 ocasiones. Se decide tomar prueba de toxina de Clostridium, que salen negativas, así que se solicita coprocultivo y GRAM que reporta. Lo que te reporta tu GRAM es esto. Ay, esto. Más o menos en qué pensarías. Coco GRAM positivo. Dice coco GRAM positivo, catalasa negativo, no hemolítico, gamma hemolítico, o gamma hemolítico, ajá, resistente a penicilina, sensible a vancomicina. Estafilococcus aureus, ¿no? No. ¿No? Es un coco gram positivo, es catalasa negativo. Tenemos el estafilococo aureus, no te daría ese patrón, y aparte el estafilococo aureus no tiene un patrón hemolítico. Después, por eso vemos que es bueno, ahorita lo vamos a ver, pero es un paciente que tiene Enterococcus faecium. Entonces, el tratamiento de este paciente sería con nimesulidaptomicina. ¿Por qué? Porque este paciente vemos que los enterococos tienen una resistencia natural a penicilinas, a cefalosporinas, clindamicina y un poco en menor proporción a macrólidos, perdón. Y pues la única diferencia entre el enterococo fecalis y el faecium es que el fecalis va a ser sensible a ampicilina siempre y el faecium va a ser resistente a ampicilina. En este caso, pues nuestro paciente era resistente a ampicilina, entonces por eso sabemos que es un Enterococcus faecium, y entonces al ser resistente, va a ser resistente a vancomicina, pues tiene una resistencia por la proteína de anclaje de las penicilinas y también a beta-lactamasas. Entonces, en este caso, dado el tratamiento más óptimo en este paciente, sería la inesolidobactomicina. Eh, sí, bueno, continuando con los antibióticos, tenemos a las quinolonas, que estas son derivadas del ácido nalidíxico. Su mecanismo de acción es inhibir la ADN girasa en los microorganismos gram negativos y la topoisomerasa 4 en los gram positivos. Tiene una buena potencia contra E. coli, salmonella, shigella, enterobacterias, campylobacter, neisseria y bacterias intracelulares. Se recomienda solamente cuando tienes un antibiograma y es dependiente de concentración, como ya habíamos hablado antes. Por tanto, este antibiótico se puede dar por periodos prolongados y porque tiene una buena concentración en sangre durante la mayor parte del día. Se dice que su concentración máxima va a ser de 1 a 3 horas cuando es la dosis oral, y entre sus efectos adversos va a estar las gastrointestinales, puede causar irritabilidad del sistema nervioso central y fotosensibilidad, así como alteraciones en el cartílago de crecimiento. Por eso es que se tiene que tener como mucho cuidado en los niños, desgarro del tendón de Aquiles, tendinitis y arritmias. En cuanto a sus resistencias, pues su principal resistencia es la mutación en el gen que codifica la subunidad A de la DNA girasa. Ok. Este antibiótico tiene concentraciones altas en leche materna, tejido óseo, orina, riñón, pulmón, heces y bilis.
Por tanto, pues en mujeres embarazadas se prefiere ver otro antibiótico si es que tienes otras opciones, siempre pensar en otras opciones. Y pues estos antibióticos, las quinolonas también se dividen por generaciones. La primera generación es son el ácido nalidíxico, el ácido piperídico, que es un antiséptico urinario que sirve para enterobacterias y tiene un buen volumen de distribución para bacterias gram negativas. La segunda generación es el norfloxacino, el ciprofloxacino, el ofloxacino y el levofloxacino. Y en la tercera generación es el catifloxacino, que es contra gram negativos. La cuarta generación sería el moxifloxacino, que es para anaerobios y gram negativos. Sin embargo, pues ya estos últimos dos a veces es difícil encontrarlos porque pues ya no hay mucha producción del mismo, incluso en Estados Unidos el gatifloxacino ya no se produce. Bueno, entre sus indicaciones, pues está indicado para infecciones urinarias, prostatitis, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de tubo digestivo y abdominales, diarreas por E. coli enterotoxigénica, shigelosis, salmonella typhi, infecciones respiratorias graves, infecciones óseas, articulares y de tejidos blandos, que pues esta tiene buena actividad contra Staphylococcus aureus y bacilos gram negativos. También funciona para el carbunco y la tularemia. Entre otros antimicrobianos están los que tienen alteración en el metabolismo del ácido fólico, inhiben la dihidrofolato reductasa y estos su espectro es contra clamidias, meningitis, para Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus, epidermidis, piógenes, viridans, E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella, Serratia, Klebsiella, Yersinia y Nocardia. Su mecanismo farmacocinético se dice que se distribuye de forma rápida y se concentra bien en los tejidos, tiene una buena concentración en la bilis y el 50% se va a excretar por la orina. Entre sus efectos adversos está la megaloblastosis, la glositis, la estomatitis, síndrome de Stevens-Johnson, la necrosis epidérmica tóxica, la ictericia leve, transitoria, púrpura, nefrotoxicidad e hipersensibilidad. Entre sus resistencias, pues van a ser adquiridas por plásmidos, que ya habíamos hablado la clase pasada, que estas son de las resistencias más graves, pues estos van a codificar para la dihidrofolato reductasa. Y casi el 30% de las E. coli que existen intrahospitalarias ya son resistentes a trimetoprimumab sulfamethoxazol. Entre las polimixinas, que es la colistina, su mecanismo de acción es competir con el calcio y el magnesio y hace una disrupción en la permeabilidad de la membrana. Esta funciona bien para todos los gram negativos multiresistentes, E. coli, Klebsiella, Enterobacterias, Pseudomonas y Acinetobacter, y entre sus efectos adversos, pues el principal es la nefrotoxicidad y la neurotoxicidad, por lo que pues solamente se tiene que usar cuando ya no hay otra alternativa. Existen estas tres presentaciones, que es el colistimetato sódico, la colistina base y la polimixina B. Pues cada uno tiene una vida media diferente. La que casi siempre se usa es el colistimetato y su vida media es de 2 a 3 horas aproximadamente y todas tienen excreción renal en diferente proporción, pero su excreción es renal. Por eso es que causan la nefrotoxicidad. Este es el caso 3. ¿Alguno de mis compañeros que me quiera apoyar? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo lo leo, Karencita. Sí, Sebas. Gracias. ¿Sí, Miguel? Sí. Es un paciente masculino de 42 años con los diagnósticos de enfermedad diverticular complicada, más fístula colovesical, más absceso retroperitoneal disecante a miembro pélvico inferior, más posoperado del APE, posoperado de fasciotomías de miembro pélvico inferior, más derrame pleural bilateral. Durante procedimiento quirúrgico se toma cultivo de secreciones y se reporta bacilo gram negativo E. coli. Ese patrón que te muestro es el patrón de resistencias que tiene. Por este patrón, ¿tú podrías decirme qué tipo de E. coli es? No sé. Es una E. coli no sé, no me acuerdo. Es una E. coli ble. Ahorita vamos a ver cómo vamos a identificar qué tipo de E. coli es y cómo son, si es ble o blea o demás. En este paciente, pues el mejor tratamiento sería con el ertapenem. ¿Por qué? Porque el E. coli ble tiene una resistencia natural que es inusual, pero pues se puede presentar
a imipenem, meropenem y a la colistina. Por tanto, pues el mejor tratamiento en este paciente sería ertapenem, y si pues si alguien lo reconoce, pues ya sabemos, ¿no? Bueno, para los bacilos gram negativos, para analizar su antibiograma tenemos que ver esto. La mayoría de estos tienen resistencias con betalactamasas y hacen penicilinasas. Entonces, hay varios, bueno, puedes identificar varios patrones que son los inhibidores de betalactamasas, que solamente van a tener resistencia, o sea, que van a tener sensibilidad todavía a las cefalosporinas de primera generación. Esos solamente son inhibidores de betalactamasas. Los que tienen BLEA, que son de espectro amplio, no extendido. BLEA es de un espectro, una resistencia de espectro amplio, y la BLE es de espectro extendido. La diferencia es que la BLEA va a ser resistente a betalactámicos, en cefalosporinas de primera generación, pero va a ser sensible a las de tercera. Por otro lado, el BLE va a ser resistente a Astronam y a las cefalosporinas de primera a tercera generación, pero algo que te va a ayudar a identificar muy específicamente es que todas las BLE van a ser sensibles a cefotaxima, y también van a ser sensibles a ácido clavulánico y a los carbapenémicos. Entonces, pues el mejor tratamiento en un paciente BLE va a ser con carbapenémico. Sin embargo, vemos que, pues como ya les había dicho antes, vamos a elegir ertapenem porque el E. coli BLE tiene una resistencia natural hacia los demás carbapenémicos, que es inusual, pero pues se puede presentar. La otro tipo de resistencia es el AMPC, que es una resistencia cromosómica. Se dice que hay bacterias que tienen resistencias naturales a estos, y bueno, dan esta nemotecnia, que es el AMPC, es Acinetobacter, Morganellas, Proteus, Providencias, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. Y entonces vamos a tener que van a ser resistentes a las cefalosporinas de primera a tercera generación, y la diferencia con una BLE es que esta sí va a ser resistente a la cefotaxima, no se va a inhibir con el ácido clavulánico. Entonces así es como vamos a diferenciar una E. coli BLE a una E. coli AMPC y pues cualquier bacilo gram negativo, ¿no? En cuanto a los que son por carbapenemasas, estos van a ser para beta-lactamasas tipo A, y son resistentes pues prácticamente a todo. Realmente pues son, o sea, en la comunidad es raro que se encuentren, pero pues sí, ya existen, entonces pues hay que tenerlas presentes. Bueno, en cuanto a las resistencias, pues ya la verdad es que durante la exposición ya estuvimos hablando de las resistencias que tiene cada antibiótico, pero pues vamos a ver que los patrones de resistencias a nivel quirúrgico, pues tenemos que valorar nuestro tratamiento en base a esto. Si nuestra infección es monobacteriana, entonces tenemos que esperar en función del tratamiento, el tratamiento en función de un antimiograma. Sin embargo, si estamos pensando que va a ser una infección polimicrobiana, entonces se tiene que atender el tratamiento según la flora aerobia, como las enterobacterias y las pseudomonas, y se suele presentar porque suelen presentar resistencias adquiridas. En cambio, la flora anaerobia suele mostrar perfiles de menor nivel de resistencia, entonces casi siempre cuando son polimicrobianas tenemos que centrar el tratamiento en las aerobias. Estos son los patrones de resistencia en nuestro hospital. Esta es la ROBE, que es donde donde el hospital da la información de todas nuestras resistencias, y pues vemos que las resistencias a cefalosporinas pues realmente se ha elevado, y los carbapenémicos pues aún son funcionales, su resistencia es baja, pero pues ya se han ido elevado constantemente para los gram negativos, que pues son los que más nos interesan a nosotros. En cuanto al tratamiento de las infecciones quirúrgicas, tenemos que una infección de sitio quirúrgico se define como aquella que ocurre dentro de los primeros 30 días del procedimiento. Involucra piel, tejido superficial y órganos y espacios. Si es con un implante o si existe un implante, se puede llevar hasta 90 días que ocurra esta infección. Las guías de infecciones asociadas a la atención de la salud las dividen en estas tres: las infecciones superficiales, las infecciones profundas y las infecciones de órganos y espacios, y se basa en estos criterios. Las de superficiales es en una incisión dentro de los primeros 30 días postquirúrgicos en piel y tejido subcutáneo, que cumple aparte con uno más de los siguientes, que es dolor, induración local, incremento de la temperatura local, drenaje purulento, desviradamiento abierto del cirujano, herida que el cirujano juzgue como clínicamente infectada, y herida a la que se administran antibióticos, cultivos positivos de secreción o de material obtenido por punción. Las infecciones de incisional profunda
Es una infección en una incisión en los primeros 30 a 90 días posquirúrgicos o un año si se colocó un implante que afecta fascia y músculo y que presenta uno o más de los siguientes: secreción purulenta del drenaje colocado por debajo de la aponerosis, deliberadamente abierta por un cirujano, si presenta fiebre, dolor local, hay un absceso o cualquier evidencia de infección, diagnóstico de infección por el cirujano o administración de antibióticos. En cuanto a las infecciones de órganos y espacios, tenemos que los criterios son que se dan en los primeros 30 a 90 días o un año con implante, que involucra cualquier región que se haya manipulado durante una cirugía y que aparte tiene uno o más de los siguientes: secreción purulenta del drenaje colocado en un órgano o espacio, presencia de abscesos o cualquier evidencia de infección observada durante los procedimientos diagnósticos o quirúrgicos, y diagnóstico de infección por el médico tratante, administración de antibióticos por más de 72 horas y un cultivo positivo de la secreción del tejido involucrado, obtenida de forma aséptica como una biopsia o una punción. En cuanto al tratamiento de las infecciones intraabdominales, tenemos que están dentro de las primeras 3 causas de sepsis y hasta el 90% de los procesos peritoneales secundarios van a requerir un abordaje quirúrgico. Estas se van a dividir en 2 tipos: las complicadas y las no complicadas. Las complicadas van a tener una extensión al peritoneo y se encuentran localizadas todavía en abscesos o pueden ser de forma difusa en peritonitis. Y las no complicadas afectan solamente un órgano y no hay una extensión al peritoneo, no se asocia a una disrupción anatómica del tracto gastrointestinal. También se pueden dividir según su riesgo en bajo o alto riesgo. Las infecciones de bajo riesgo, si es bajo o alto riesgo, nos va a estar asociado al tratamiento que les vamos a dar o si son complicadas o no complicadas. El bajo riesgo son infecciones adquiridas en la comunidad, que son en cuanto a su gravedad leve a moderadas, como una apendicitis, una diverticulitis, y no se asocian a anomalías fisiológicas. Por otro lado, las que son de alto riesgo se asocian más a multiresistencias y también a mayor mortalidad. Entre las que podemos identificar como un paciente con alto riesgo son los pacientes con edad de mayor de 70 años, que están inmunodeprimidos, que ya tienen diagnóstico de un tumor maligno, enfermedades crónicas preexistentes renales y hepáticas, y pues dependiendo de factores específicos de la enfermedad, como una H2 mayor de 15, infecciones asociadas a los cuidados de la salud, el retraso del inicio de la intervención de más de 24 horas y la incapacidad para controlar la fuente de la infección. Entre los principios del tratamiento tenemos estos 3. El primero es la reanimación, el segundo es el control de la fuente de infección y el tercero pues es el tratamiento antimicrobiano. Se dice que la meta es evitar la evolución a una sepsis grave, un choque séptico o a la muerte. Se dice que nunca se debe de esperar a la confirmación quirúrgica si hay una sospecha de que ahí existe una infección intraabdominal. Entonces, pues tenemos estos 2 tipos: las infecciones adquiridas en la comunidad y las asociadas a los cuidados de la salud. Entre los microorganismos que principalmente se asocian a estas están los aerobios, que son el principal, ese E. coli, de seguido de Pseudomonas, Klebsiella y Enterococos. En cuanto a los anaerobios, pues el principal son los bacteroides. El primero es Species, el segundo es Fragilis y después seguidos de Clostridium y demás. Se dice que las infecciones, cuando son adquiridas en la comunidad, cuando ingresa un paciente, no requiere que se realice hemocultivo, cultivos de aerobios o anaerobios en secreción o tinciones Gram. Se dice que solamente se deben realizar si es un paciente con alto riesgo, con las características que ya les había mencionado antes. Entre las etiologías que vamos a tener asociadas a las infecciones adquiridas en la comunidad están los bacilos gram negativos entéricos como E. coli, streptococos aerobios y anaerobios y bacteroides fragilis. El esquema se da de forma empírica, y se va a dirigir hacia microorganismos que son comensales del intestino delgado, distal, apéndice y colon. Se dice que si un antibiótico presenta una resistencia de 10 o más, debe de evitarse el uso de ese antibiótico. La mayoría de estos microorganismos son resistentes a fluoroquinolonas y entre estas, las Pseudomonas y el Acinetobacter también son resistentes en su mayoría a carbapenémicos. Hasta el 20% del Bacteroides fragilis va a ser resistente a la clindamicina.
Y se dice que no hay una evidencia tal cual que del uso empírico de antibióticos sistémicos contra enterococos o estafilococo, o sea, bueno, un espectro que cubra enterococos y estafilococo aureus MRSA o que cubra levaduras. Se tiene que esperar a una confirmación microbiológica, sí, y solamente se debe realizar un ajuste si hay un alto riesgo o para ver la susceptibilidad antimicrobiana. Pues estos son los esquemas que se deben de utilizar. Si es monoterapia, esos son estos que les comento, dependiendo de la gravedad, y el tratamiento combinado también se puede usar dependiendo la gravedad del paciente. En cuanto a la duración del tratamiento, te dices que es de 4 a 7 días y se debe suspender cuando existe una mejoría clínica. Se debe sospechar que hay un fallo de tratamiento si después de 7 días el paciente todavía presenta fiebre, leucocitosis o no se ha restablecido el tránsito intestinal. Los antibióticos, bueno, las dosis de antibióticos que están recomendadas son estas para las infecciones adquiridas en comunidad e intraabdominales. Estas son las dosis para, bueno, las de bajo riesgo y estas son las de alto riesgo. Estas son, bueno, esto nada más se las puse para que vieran las dosis que se deberían de utilizar. En cuanto a las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, tenemos que hay pacientes con cuidado, bueno, se da en pacientes con cuidados agudos en un hospital o que residen en centros de atención crónica. Esta puede iniciar tanto en la comunidad como en el hospital y va a depender de la presencia de factores de riesgo. Si tiene la presencia de un dispositivo invasivo al ingreso cuando son adquiridos en la comunidad, historia de infección o colonización por Staphylococcus aureus, MRSA, antecedentes de cirugía, hospitalización por diálisis, residencia de unidad de cuidados crónicos en los últimos 12 meses, se considera que es una iniciada en la comunidad y se considera que es una iniciada en el hospital cuando el cultivo es positivo en sitios que generalmente son estériles. Y eso es cuando son positivos 48 horas después de la admisión y también tienen la presencia de más de un factor de riesgo. Las etiologías de estas infecciones son los gram negativos no fermentadores principalmente, como la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter spp, también el E. coli y la Klebsiella en sus espectros extendidos, las enterobacterias, el Proteus y el Staphylococcus aureus MRSA y los enterococos. Asimismo, hasta un 20% de estas infecciones van a presentar Candida albicans y se presenta mucho en pacientes perforados. Tienen un riesgo de peritonitis por cándida, por lo que se recomienda el uso de quinocandinas, ya que el fluconazol presenta o sea, bueno, si no tiene resistencia se usa fluconazol y si hay resistencia se pueden utilizar equinocandinas. Los factores de mal pronóstico en estos pacientes son la inmunosupresión, la peritonitis postoperatoria asociados a los cuidados de la salud, la sepsis grave de origen abdominal, con tratamientos previos con cefalosporinas o otros tratamientos de amplio espectro, la peritonitis e infecciones de válvula cardíaca y los portadores de dispositivos protésicos intravasculares con mayor riesgo de endocarditis. En cuanto al manejo empírico, pues va a depender mucho del patógeno que tú estés pensando o que por tu gram más o menos vayas identificando. Si tenemos un enterococo fecalis, se puede usar ampicilina, piptazo o vancomicina, y para un faecio que es resistente a vancomicina, solamente se va a dar un tratamiento con linezolid y tigecyclina si es que encuentras, bueno, en pacientes con trasplante hepático, infecciones de origen de árbol biliar, colonizaciones por microorganismos, peritonitis postoperatoria, y pacientes con afección de válvula cardíaca y material protésico intravascular. Si estás pensando en un Staphylococcus aureus MRSA, la infección postoperatoria, se puede dar un tratamiento con vancomicina o una segunda línea con linezolid o daptomicina y tigecyclina. Esto pues se debe pensar en pacientes con infecciones postoperatorias, con una infección pancreática o peritonitis terciaria. En cuanto a las recomendaciones según el microorganismo, son estas, según guiándose más por sus resistencias, bueno, en los pacientes con infecciones abdominales asociadas a los cuidados de la salud. Estas son las dosis recomendadas. Y pues vamos a ver como unos apartados pequeños de las infecciones más frecuentes. En la apendicitis aguda, se dice que si no hay perforación o absceso o peritonitis, solo se debe de usar antibióticos con espectro limitado contra aerobios y anaerobios
y aerobios y se debe suspender luego de la cirugía. Se dice que solamente presentan infección de sitio quirúrgico del 0 al 11% de los pacientes posoperados de apendicectomía, y si es una apendicectomía complicada, no hay una evidencia firme de que haya una diferencia entre si se da antibiótico por 3, 5, 7 o 10 días. Entonces, pues en realidad todavía no hay un estudio tal cual que valore los días exactos que se debería de dar el tratamiento. Se dice que en las primeras 48 horas el tratamiento debería de ser intravenoso y posteriormente ya se podría dar vía oral si es que hay una tolerancia a esto. Este es un estudio que me pareció muy interesante. Bueno, yo había visto que ya había que se había estudiado tratamiento para apendicitis nada más con tratamiento conservador con antibióticos, pero yo nada más había visto estudios en niños y encontré este estudio JAMA que me pareció muy interesante porque pues lo que hacen ellos es comparar una apendicectomía abierta contra ertapenem por 3 días y le dan aparte levofloxacino por 7 días y metronidazol. Se hizo en 530 pacientes y las edades del rango de edades fue entre 18 y 60 años. De estos, a 256 se les dio solamente antibiótico y vieron que 70 de estos pacientes terminaron en cirugía al año del tratamiento, que representaban el 27.3%. 30 requirieron un tratamiento adicional con antibióticos, sin embargo no cirugía, que fue el 16.1%. Y la cirugía se vio quienes requirieron cirugía entre 1 y 5 años, y se vio que había una incidencia acumulada de cirugía de hasta el 39.1 a 5 años, lo cual pues yo hubiera pensado que pues sería mucho mayor, ¿no? Y pues obviamente pues las complicaciones pues fueron significativas, pero pues obviamente un paciente que operas va a tener más complicaciones que un paciente que solamente le das antibiótico, pero bueno, lo comentan como una P significativa. Pues ya sabemos que pues cualquier paciente siempre va a ser mejor operarlo, pero pues al parecer los antibióticos es una alternativa buena y pues no tiene una incidencia de reparación tan alta como uno pensaría. En cuanto a la colicistitis y la colangitis aguda, la colicistitis sin infección periférica se refiere que se tiene que dar antibiótico menos de 24 horas. En una colangitis aguda se tiene que dar tratamiento antibiótico contra anaerobios si el paciente está inmunocomprometido o tiene alteraciones graves o factores de riesgo graves. Y contra enterococos solo si se piensa hacer o si hay una anastomosis bilimentérica. Se dice, bueno, en lo que en la bibliografía que chequé, refieren que siempre se debe de hacer cultivo de biliar, sin embargo, pues yo nunca he visto que se haga. Y se dice que de 4 a 7 días, una vez controlado el foco infeccioso, el tratamiento debe ser de 4 a 7 días y una vez controlado el foco infeccioso o hasta que se resuelva la obstrucción. Pues los tratamientos que se consideran en una colangitis leve se consideran las cefalosporinas, más o menos metronidazol, las quinolonas más o menos metronidazol, y si decides dar monoterapia, ertapenem o moxifloxacino. En la moderada se puede dar el mismo esquema que en la leve, o piperacilina taxobactam, y en la grave pues se recomienda piperacilina taxobactam o cefepime más metronidazol o algún carbapenémico. En cuanto a la pancreatitis aguda, se dice que no se debe dar tratamiento antibiótico a menos que exista una colangitis. Y no siempre que existe una pancreatitis necrotizante se tiene que dar antibiótico, ya que solamente el 10% de estas pancreatitis van a generar una infección, a pesar de que el 30 al 70 sí van a generar necrosis. En cuanto a la pancreatitis necrosante infectada, se tiene que dar un tratamiento de amplio espectro, pero siempre posterior a una punción por agufafina guiada, donde tú puedas tomar un cultivo y puedas tener un patrón de resistencias. Entre los antibióticos que generalmente se pueden dar son carbapenémicos, fluoroquinolonas, metronidazol, cefalosporinas de tercera o cuarta generación, pero a dosis elevadas. Y en cuanto a la diverticulitis no complicada, se dice que el tratamiento de reposo intestinal y antibióticos de 7 a 10 días con fluoroquinolonas y metronidazol, o bien ertapenem con carbapenémicos si decides usar una monoterapia.
En cuanto a la peritonitis terciaria, es una infección intraabdominal persistente que recurre por más de 48 horas después de un control de una fuente de infección. Tiene una mortalidad aproximada del 30 al 64% y esta va a depender del grado de contaminación bacteriana, la virulencia del agente, la sinergia de los múltiples microorganismos, si hay material inerte, fibrina, cuerpos extraños, etcétera, como ya habíamos visto en la clase previa. En cuanto a sus etiologías, pues esta sí se asocia más a hongos oportunistas, enterobacterias, pseudomonas y cándida. Como dato curioso, en alguna plática que alguna vez escuché, comentaban que ya existen como cepas de cándida que no se conocían antes. Y el problema de estas cepas es que ya no son sensibles a muchos de los antimicóticos que generalmente se usan. Incluso ya llega a haber cepas de cándida que son resistentes a las equinocandinas. Entonces, pues obviamente, pues todo esto de las resistencias, pues es algo muy amplio que se tiene que, pues, pensar bien. En cuanto a los se dice que se tiene que dar antibiótico empírico inicial contra gram negativos y enterococos, levaduras y hongos. Entonces, pues el tratamiento que se recomienda son equinocandinas más carbapenómicos. En cuanto a la prevención de infecciones en cirugía, pues primero les voy a dar como pues lo que dice la CDC, que es como lo que toman muchas guías mexicanas, y ya después les voy a decir específicamente qué es la conjunción de lo que dicen las guías mexicanas. La CDC se dice que un drenaje no es igual a un antibiótico y que no se va a requerir una dosis después del cierre. También ellos mencionan que si tienes una herida limpia o limpia contaminada, solamente vas a necesitar el antibiótico por 24 horas y que no hay una evidencia de que el ajuste por peso sea más benéfico que al no ajustarlo. Y tampoco hay una evidencia de que la redosificación sea benéfica, como se había mencionado antes, de que si tu vida media se extendía y así. Entonces, realmente no hay estudios tal cual que lo comparen o que digan que sí, o sea, que sí funciona. Y tampoco hay evidencia suficiente de que la irrigación intraabdominal sea benéfica. Asimismo, pues no hay estudios clínicos aleatorizados de que la sumersión de las prótesis funcione para evitar las infecciones de sitio quirúrgico. También hay una evidencia que solamente es moderada del uso de suturas cubiertas por triclosan, que son estas que les muestro en la imagen. En cuanto a las demás recomendaciones que da la CDC, es que se debe tener una glicemia menor a 200 y no hay una existencia en cuanto a una recomendación respecto a la hemoglobina glicosilada, solamente se dice que es una glicemia menor de 200, se debe mantener la normotermia durante el procedimiento quirúrgico y se refieren que la FiO2 alta durante el periodo intraoperatorio puede mejorar o puede disminuir la incidencia de infección de sitio quirúrgico. Sin embargo, no hay suficiente evidencia que lo avale todavía. Incluso hablan que la FiO2 aumentada en una mascarilla o por puntas nasales no tiene una evidencia en el periodo perioperatorio. Entonces, pues, o sea, eso de que el paciente sale siempre con puntas nasales, realmente no hay una evidencia tal cual de que avale que esto va a ser benéfico. En cuanto al baño prequirúrgico, ellos dicen que se puede realizar con jabón o con cualquier agente antiséptico una noche antes de la intervención. Y no existe una evidencia clínica, un estudio clínico aleatorizado que demuestre un tiempo óptimo o un número total de agentes aplicados o si la clorexidina es suficiente para la prevención de infecciones de sitio quirúrgico. En cuanto a la preparación cutánea intraoperatoria con antisépticos a base de alcohol, la evidencia es 1A, entonces pues eso sí lo podemos considerar como algo bueno. Y en cuanto a los lavados con soluciones iodóforas, se dice que no es necesario en un procedimiento abdominal que son contaminados o sucios, ya que la evidencia es pobre. Sin embargo, pues yo sí he visto que se hace, no, aquí no sé, pero sí he visto que se hace como frecuentemente. En cuanto a los lineamientos ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok, tomaré como acá. En cuanto a los lineamientos de aquí de México, se dice que se debe de tener los insumos indispensables como antisépticos, material, equipo estéril, presión positiva y filtro de aire. Se dice que el cirujano siempre debe de vigilar la aplicación de la limpieza, desinfección del área quirúrgica previa a su intervención, vigilar la aplicación del protocolo, mantener el material instrumental quirúrgico con adecuada control del protocolo
y se debe aplicar un protocolo para el manejo de soluciones antisépticas. También se dice que tiene que haber una evidencia documental de una indicación del procedimiento quirúrgico, tener un protocolo para la prevención de infecciones. ¿Sí alguien tiene alguna duda o quiere decir algún comentario? Ok, bueno. Se dice también que se tiene que hacer un seguimiento del estado clínico general del paciente, una vigilancia de la prevención y el reporte de las complicaciones, así como siempre hacer higiene de manos y usar guantes estériles siempre que se manipule la herida quirúrgica. Ahorita vamos a ver unas especificaciones como algo interesante respecto a esto. Bueno, en cuanto a las medidas previas a la cirugía, se dice que se debe de verificar que el paciente cuente con una valoración preanestésica. Si hay una infección coexistente, si solamente se debe de realizar la cirugía, si es una cirugía de urgencia, y tiene que tener siempre los valores de glucosa del paciente, siempre tiene que tener valores de glucosa seguros, excepto si es una urgencia, pues ahí no vas a ponerte a esperar a que baje la glucosa y demás. En cuanto a la preparación intestinal, ahí sí se ha demostrado que en cirugía colorectal disminuyen las infecciones de sitio quirúrgico. Y se dice que también el baño completo un día antes de la cirugía es óptimo y otro más el día del evento quirúrgico con un baño con seco con clorexidina, pues disminuye la incidencia de infecciones de herida quirúrgica, aunque no ha demostrado una diferencia entre un lavado preoperatorio con clorexidina con jabón o detergente. Entonces, pues se supone que esto es una recomendación que, pues, de hecho sí lo dicen en prácticamente todas las guías. La doctora Yos me mandó la guía de los secos y dice lo mismo. En cuanto, bueno, se dice que se debe de decir al paciente que no se debe aplicar lociones, emolientes, cosméticos o productos a base de alcohol. También entre las medidas previas se dice que se debe suspender el tabaco 6 semanas antes, se debe realizar una higiene bucal con clorexidina al 0.12% si se prevé que se va a tener una intubación endotraqueal de al menos 72 horas antes se debe de realizar esto, y se puede usar mupirocina en ungüento al 2% en las fosas nasales si el paciente tiene una colonización previa por Staphylococcus aureus o si se va a realizar una cirugía ortopédica o cardiovascular o se va a realizar un implante de prótesis en este tipo de cirugía. Y no se debe realizar ningún tipo de eliminación de cabello o vello, a menos que sea como estrictamente necesario, y no se debe de usar rastrillo. Me parece que son rastrillos. Bueno, se dice que no se debe de usar rastrillo, que de preferencia se tiene que recortar, y si no es necesario, ni siquiera se tiene que hacer esto, ya que la permanencia del vello no va a causar más infecciones de sitio quirúrgico. Y se tiene que realizar lo más cercano al procedimiento, y esto dice que también debe de incluir la educación al paciente, ya que pues tú no puedes como prevenir si el paciente pues, se decide depilar antes de tu cirugía programada o algo así. Y pues sí se recomienda el uso de cremas depiladoras, sin embargo se dice que tienes que tener mucha precaución, y que estas te pueden causar una dermatitis por contacto que pues puede afectar. En cuanto a las medidas previas al inicio de la cirugía, se tiene que seguir en todo momento la política de uso del uniforme quirúrgico en esta área. Sin embargo, se dice que no hay evidencia que se requiera una ropa completamente limpia al ingresar al quirófano. O sea, el hecho de que tú entres con un quirúrgico que has estado usando en el día no aumenta realmente las infecciones de sitio quirúrgico, pues se dice que solamente se tiene que cambiar el atuendo quirúrgico cuando se hizo una cirugía contaminada o sucia o si hay manchas visibles. En cuanto al uso de la mascarilla dentro del quirófano, se dice que sí hay menos contaminación del espacio quirúrgico, pero la evidencia es dudosa en relación con una infección quirúrgica tal cual. Y en cuanto al gorro, la ACS solamente recomienda el uso de gorro solamente cubriendo el cráneo, y la Asociación de Enfermería recomienda el gorro que cubra completamente, obviamente sin exposición de pelo y quitando cualquier tipo de joyería. En cuanto al doble guante, se refieren que pues no hay evidencia real de que el tener doble guante vaya a disminuir tus infecciones de sitio quirúrgico. Entonces, pues se supone que no hay una evidencia, entonces pues no se tendría que usar. Y se dice que siempre se debe que estar vigilando la aplicación de los protocolos para prótesis enfocadas en la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico, y realizar lavado quirúrgico con productos a base de clorexidina al 2%, 4%,
se debe de usar adhesivos, dice que no hay necesidad del uso de adhesivos plásticos con o sin antimicrobiano, o sea que con la pura clorexidina es completamente suficiente. Y no hay una evidencia estadísticamente significativa del uso del cepillado quirúrgico. Se dice que solamente con un lavado de manos por más de 3 minutos es suficiente para prevenir las infecciones de sitio quirúrgico. ¿Alguien me podría decir cuál es el tiempo de vida de la clorexidina? ¿Alguno de mis compañeros? ¿Y cómo se aplica? ¿Alguien? Nico. ¿O Angie? ¿O alguien que quiera participar al respecto? Bueno, yo, Karen, el tiempo de vida de la clorexidina normalmente es de 12 horas porque es una molécula de alto peso molecular. Es una molécula de alto peso molecular, pero valga la redundancia. El tiempo de uso que nosotros utilizamos, por ejemplo, si ustedes han visto cuando pasa un paciente a quirófano, le hacemos como el lavado rápido, ¿no? Pero realmente tenemos que hacer el movimiento continuo durante 30 segundos por el área que tenemos que limpiar, ¿no? Eso es importante y es algo que no hacemos realmente. Eso es para favorecer que la molécula penetre en los tejidos y el tiempo de acción dure más. Gracias. Bueno. Continuando con las medidas transoperatorias, se dice que se tiene que hacer una incisión limpia, sin escalonar, una disección cuidadosa y de preferencia atraumática, con hemorragia cuidadosa. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo. ¿Y Sí, tú doctor. cómo crees que sí estás de acuerdo con lo que dijo Burgos? Pues sí. ¿Por qué? Pues sí, Sí, así es. pues la verdad es que yo no leí específicamente eso, pero no sé la verdad. Se debe de realizar así como de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, cuánto tiempo debe estar en contacto con la piel, si se debe de lavar después de haberle hecho la cirugía Pues se al supone que paciente. Pues se supone que no hay como una evidencia de que se diga que el lavado posterior funcione. Entonces, pues eso, No, pues pero no. qué te dice el laboratorio? Porque el laboratorio, por ejemplo, el que promociona la clorexidina, la clorapred, te dicen, ¿no? Tiene específicamente algunas indicaciones para eso. Bueno, Doc, bueno, no, yo voy a contestar. Bueno, la ficha técnica de lo que nosotros utilizamos efectivamente dice que hay que hacerlo la manera de hacerlo en círculos, de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, realmente no especifica la forma de realizarlo, pero sí especifica que el tiempo de contacto en la zona debe de ser durante 30 segundos. Y pues no hay que lavarlo después del procedimiento quirúrgico porque la molécula en teoría se mantiene ahí durante 12 horas, que es el tiempo que nos va a evitar la infección de sitio quirúrgico, ¿no? Bueno, es lo que yo leí de la ficha. Sí, de hecho, si ustedes a veces platican con enfermería, ellos les comentan que no se debe volver a pasar en el sitio donde pasaste una vez con el Clorapret. Sin embargo, en la ficha o lo que te dicen el laboratorio, comenta que como es un medicamento, lo puedes pasar varias veces. Y sí, debe de estar en contacto mínimo 30 segundos para que se absorba o penetre el medicamento. ¿Sale? Entonces, si alguna enfermera le dice, está bien que lo diga, pero sin embargo, no hay alguna especificación con respecto a que lo realices de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, con círculos o que no pases en una herida. ¿Sale? Ok. Y sí, está bien lo que dice Burgos. Perdón, me había espantado, Doc. No, pues es que es para Karen. Gracias, doctor. Bueno, continuando, se dice que se tiene que evitar la hipotermia con soluciones de más de 500 mililitros a 37 grados o a 38 grados, el uso de colchón térmico,
Y bueno, las especificaciones que dicen las mexicanas dicen que la glucosa tiene que ser entre 110 y 180, pues en comparación con la CDC que decía de menores de 200. Y en cuanto al oxígeno suplementario, ellos dicen que hay una menor tasa de infección si tenemos una FiO2 mayor de 80, entonces pues las guías mexicanas sí lo recomiendan en comparación con lo que dice la CDC. Y en cuanto a las cirugías prolongadas, o que se prevé una pérdida, o que hay una pérdida mayor de 1.5 litros de sangre, sí se recomienda una segunda dosis de profilaxis y pues siempre se dice que se tiene que valorar y clasificar la herida quirúrgica. Se debe de considerar bueno, esto es lo que dicen las guías mexicanas. Se tiene que considerar una irrigación de fascia superficial y profunda con soluciones yodadas, en comparación con lo que dice la CDC, que pues ellos dicen justamente lo contrario, que no hay evidencia al respecto, pero pues. Y no hay evidencia de que la irrigación de la herida con solución salina previa al cierre funcione, y tampoco que el lavado intraperitoneal con solución acuosa con yodo disminuya la infección en heridas contaminadas o sucias. Tampoco hay evidencia que concluya que hay un cambio instrumental al cerrar una fase, del cambio de instrumental al cierre de la fase superficial y la piel. Y hay una moderada evidencia en cuanto al uso de las suturas con antibiótico, con el triclosan, que ya les había mencionado. Y se dice que pues la cubierta de la herida estándar no requiere una presión negativa, ¿no? Nada más. Pues estos son los parámetros que se dice que se tienen que usar, o sea, bueno, que tenemos que buscar en un buen antiséptico, que es que su espectro de acción sea el más amplio posible, que cubra gérmenes gram positivos, gram negativos, virus y esporas, que tenga una rapidez de acción tras su aplicación en el campo, una duración de la acción del efecto dentro del efecto, sin efecto dentro del guante. Y un lavado precierre con yodo en spray, si está recomendado en las guías mexicanas. Y en cuanto al posoperatorio, pues nada más se dice que se tiene que mantener una temperatura de más de 35.5 grados, se tiene que suspender el antibiótico profiláctico máximo 24 horas después. Se debe descubrir la herida solamente de 24 a 48 horas después, aunque no hay una evidencia específica al respecto. Y en cuanto a la manipulación de la herida quirúrgica, siempre se debe. Pero estuvo bien. En cuanto a la manipulación de la herida quirúrgica, siempre se debe hacer con la higiene previa de manos y con guantes estériles. Se tiene que proteger antes, durante y después del baño, y se puede realizar con baño seco con clorhexidina. La curación tiene que ser con técnica antiséptica, material estéril y antisépticos, y se tiene que retirar en el menor tiempo posible los drenajes quirúrgicos. Asimismo, se tiene que retirar y notificar la evolución diaria de la herida quirúrgica, y se tiene que realizar una toma de cultivo si hay una sospecha de una infección de sitio quirúrgico. Finalmente, la conformación del Comité de Infección Nosocomial, que es la unidad de vigilancia epidemiológica del hospital. Esta se dice que siempre debe de estar coordinada por un médico, un epidemiólogo, un infectólogo, un salubrista o alguien capacitado en la vigilancia epidemiológica del IAS en tiempo, o sea, que tiene que estar disponible por tiempo completo. Y aparte tiene que haber personal de enfermería para que aplique las actividades de vigilancia, asimismo equipamiento informático y un laboratorio de microbiología. Esto es lo que dice la ROBE y la norma oficial mexicana respecto a esto. Asimismo, se dice que pues la implementación de programas de prevención de infecciones nosocomiales tiene un impacto en la disminución de las infecciones de sitio quirúrgico. Sin embargo, pues ha habido, como ya veíamos al inicio, un aumento en las infecciones intrahospitalarias, y se dice que esto probablemente se asocia a al bajo apego a las normas que pues ya se presentan en las guías anteriores. Y siempre se tiene que tener una vigilancia de las infecciones asociadas a la salud con programas de prevención en cuanto a la intervención que se tiene que realizar para reducir las tasas de infección, la morbilidad, mortalidad y mejorar la seguridad del paciente. Y pues finalmente esta frase me gustó mucho, la vi en una conferencia alguna vez, que decía que los antimicrobianos se tienen que usar tan poco como sea posible y tanto como sea necesario. Pues también pues se ve que los antimicrobianos
pues al nosotros consumirlos y desecharlos en nuestras excretas, también se van en el agua y se han hecho estudios estudios biológicos donde se han tomado muestras de agua en donde quieran, en algún pastizal o así, y esas muestras presentan todavía rastros de estos antibióticos. Estos antibióticos a su vez los pueden consumir el ganado y demás, y pues terminan en la comida. Entonces pues esto es como un ciclo que va generando más resistencias y pues aunque tú seas como pues educado en cuanto a las resistencias y a no dar antibióticos cuando no se debe, pues el uso inadecuado por otras personas al final nos va a afectar a todos. Entonces, pues eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario.